Programadores de Hunter Industries. ¿Qué son y para qué sirven? Son los encargados de la automatización del sistema de riego, ya que en él aplicamos la programación referente a los horarios de riego y los minutos a regar por estación. Y esto lo hace para cada sector o estación. Recordemos que el sistema de riego está dividido en sectores o estaciones y el controlador maneja cada uno de estos sectores o estaciones. Por medio de este control se enciende el equipo de bombeo y se apertura o clausuran las válvulas solenoides durante el tiempo programado, dándonos la alternativa del ajuste estacional para poder aumentar o disminuir el riego en porcentaje según la época y clima del año. También se le pueden adicionar accesorios como medidores de caudal y sensores de lluvia. También hay sensores de heladas, de humedad y también hay estaciones meteorológicas las cuales te pueden dar un ajuste automático según el clima geográfico que tengas y los microclimas de cada uno de tus jardines. También existen controladores que funcionan energizados por pilas y no requieren ser conectados directamente a la corriente eléctrica. Y aunque generalmente su costo es más elevado y se requiere hacer las adecuaciones necesarias en las válvulas solenoides, son muy prácticos y funcionales en lugares donde existe la ausencia de electricidad. Así como también existen controladores con capacidad de conectividad a internet, permitiendo su manejo y programación vía remoto desde un celular, tableta o computadora. Programador X-Core y HC. El X-Core es el modelo básico de Hunter Industries disponible tanto para exterior como para interior, desde 2 hasta 8 estaciones. Es ideal para instalaciones residenciales y cuenta con 3 diferentes programas. El modelo HC cumple con las mismas funciones, pero solo está disponible en la versión de interior y en 12 y 6 estaciones, con módulos de expansión de 2 estaciones hasta llegar a 36, con la diferencia de que tiene la capacidad de conectarse con el sistema HydraWise, lo cual significa que puede manejarse desde tu celular, tableta o computadora. Programador Node y Node BT. Los controladores Node y Node BT funcionan energizados por pilas y no requieren ser conectados directamente a la corriente eléctrica. Y aunque generalmente su costo es más elevado y se requiere hacer adecuaciones en las válvulas solenoides, son muy prácticos y funcionales en lugares donde existe la ausencia de electricidad. El Node es totalmente impermeable, se alimenta con una o dos pilas de 9 volts. Para que este controlador funcione con dicha pila es necesario reemplazar los solenoides de 24 volts de las válvulas que va a controlar por solenoides de 9 volts. Tiene espacio de 2 pilas, pero puede funcionar únicamente con una. Cuenta con 3 programas, cada uno de ellos tiene 4 horarios diferentes de encendido. Los modelos existentes son de 1, 2, 4 y 6 estaciones y el modelo de una estación cuenta con su propio solenoide de 9 volts. El Node BT cuenta con las mismas características que el Node normal, pero con la diferencia de que puede ser manejado por medio de una aplicación desde tu celular o tablet. Esto es vía Bluetooth, lo que quiere decir que no puede haber mucha distancia entre el celular y el controlador, pero puedes controlar tanto la programación como un arranque manual sin la necesidad de agacharte a programar el controlador tú mismo. HydraWise es el software que utiliza Hunter Industries para poder manejar controladores y programadores vía Wi-Fi. Este tipo de software tiene varias funciones interesantes. Por ejemplo, se puede enlazar a una estación meteorológica cercana, ya sea propia o pública, para poder predecir el clima y así ajustarse automáticamente. Se ha comprobado que se puede ahorrar hasta un 50% de agua en algunos climas. También puede darte informes de sobrecargas en válvulas solenoides o válvula maestra, además de obviamente programar y dar riegos manuales. También se puede enlazar a un medidor de caudal, el cual puede dar reportes sobre consumos de agua e incluso detectar fugas. Y puedes preguntarte, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede detectar una fuga? Es sencillo. Lo que pasa es que el controlador, por medio del medidor de caudal, puede registrar y guardar cuál es el caudal con el cual funciona cada una de las estaciones. Y si alguna de las estaciones presenta un caudal diferente, quiere decir que hay o un taponamiento o una fuga. Relé de arranque de la bomba de Hunter Industries también es conocido como contactor o arrancador. El relé o arrancador o contactor es una bobina de 24 volts la cual se acciona al recibir señal del controlador, encendiendo el equipo de bombeo. El accionar el sistema de riego se debe al controlador. Una vez que el controlador da inicio al sistema de riego, además de mostrar en su pantalla los acontecimientos actuales, manda una señal de 24 voltios a un contactor con una bobina de 24 voltios, que a su vez está conectado por un extremo de la bobina a un suministro de electricidad constante y por el otro extremo de la bobina al equipo de bombeo. Al accionar la bobina con la señal del controlador, inicia el accionar del equipo de bombeo, el cual succiona agua al depósito de agua para descargarlo en la tubería principal. Al mismo tiempo que se envía una señal hacia el contactor, también envía una señal de 24 voltios hacia la válvula solenoide correspondiente. ¿Cómo se instalan los controladores de Hunter Industries? El controlador es el responsable de mandar la señal de apertura y clausura de las válvulas solenoides y se energiza suministrándole 110 volts a través de un transformador que tiene de 24 volts. Todos los voltajes emitidos por los controladores son de 24 volts, con la excepción de algunos controladores inalámbricos que funcionan con pilas de 9 volts, por lo que deberá ser conectado tanto a la corriente eléctrica de 110 volts como a las válvulas solenoides. Se recomienda ubicar el controlador de ser posible en un cuarto de máquinas. Sea el caso o no, debe ser en un lugar accesible y cómodo para el usuario con respecto a la altura y la posición. Es necesario
atornillar el controlador en el área a instalar, ya sea en la pared, rack o gabinete, para la estabilidad. Y todo el cableado que entre o salga del controlador deberá estar enmanguerado o entubado, sellando los huecos hacia el interior del controlador, tanto en el cableado como en el mismo controlador. Esto para proteger de insectos que puedan corroer los cables y causar cortos. La ubicación del contactor o relevador deberá ser justo entre el controlador y el equipo de bombeo, así como entre la energía eléctrica alimentadora constante y el equipo de bombeo, tratando de ubicarlo en la menor distancia entre estos puntos y lo más accesible posible. Se recomienda atornillar para la estabilidad. En la bobina se conectarán los cables provenientes tanto de la conexión P, que significa pump, del controlador, como del común. No tienen polaridad, por lo cual no importa en cuál conectes cuál. En los polos se deberá conectarse por un lado los cables provenientes de la energía eléctrica alimentadora constante y en el otro extremo de los polos los cables que van con destino al equipo de bombeo. Para conectarse el cableado dentro del controlador con respecto a los cables dirigidos al contactor o relevador, la corriente deberá conectarse en el espacio con las siglas P, o sea pump o bomba, y el neutro deberá conectarse en el espacio con la sigla C, que significa común o neutro. Con respecto al cableado dirigido a las válvulas solenoides, dependiendo del modelo o marca del controlador, se deberá conectar el cable neutro junto con el neutro de las válvulas, o sea empalmándolo o en su propio espacio, y cada cable de corriente de cada válvula solenoide en su espacio marcado con el número correspondiente. Bueno, llegamos a la sección de tips y recomendaciones del producto y en este caso vamos a hablar sobre los controladores de Hunter Industries. Tip número 1. Una falla recurrente en el controlador es cuando la pantalla marca ERR, o sea error, generado por cortos en el cableado. Generalmente el controlador te indicará cuál es la válvula que cuenta con el corto. En ocasiones es necesario resetear el controlador aun cuando el corto ya fue reparado para borrar el error. La forma de reseteo depende directamente del modelo y marca del controlador que se utilice. Tip número 2. Existen dos casos diferentes en la falla de programación de controladores. El primero es cuando se resetea la hora actual del controlador. En este caso será necesario reemplazar la pila externa, la cual tiene la función de guardar dicha hora en caso de fallas de alimentación eléctrica. Y el segundo motivo es cuando se resetea la programación de minutos y horarios de riego constantemente. Y esto es debido a que la pila interna no está funcionando de forma adecuada. Generalmente la batería interna no cuenta con una pieza de reemplazo, por lo que lo recomendable es cambiar el controlador. Es importante verificar la antigüedad del mismo para verificar si es viable una garantía o no. Tip número 3. Otra falla recurrente en un controlador es cuando la pantalla no prende o aparenta no estar energizado. Existen tres posibles motivos. El primero es una falla en la alimentación eléctrica, lo cual es una causa ajena al controlador. Sin embargo, es muy común que por algún motivo no esté energizado el contacto de alimentación del controlador. El segundo y tercer motivo puede ser una falla en el transformador o en el controlador directamente. Para identificar los motivos se deberá medir el voltaje tanto en el contacto de alimentación eléctrica como en la llegada del transformador al controlador. Generalmente son las entradas con la etiqueta de 24 VAC. Y con todo esto, identificar dónde está el problema, ya sea para solucionarlo o cambiar la pieza correspondiente. Tip número 4. En los controladores Node, no ponga las válvulas solenoides a una distancia mayor de 15 metros desde el controlador hasta la válvula, ya que no funcionará. La caída de voltaje no la tolera. Tip número 5. El controlador Node BT funciona óptimamente hasta una distancia de 15 metros desde el celular hacia el controlador. Recuerda que es por señal Bluetooth, pero deben ser libres de obstáculos. Si tienes obstáculos, la distancia se reduce.